Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias, por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quirones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y como cada fin de semana, su canal y su servidor le traemos los hechos, noticias, información más importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Y mire, amigo, seguidor, suscriptor, no sé usted qué piense de los hechos, noticias, información que recibe, pero realmente, independientemente de la manipulación que hay en los grandes medios de comunicación corporativos, de aquellos que aún intentan o tratan de una u otra manera, tratar de reflejar una realidad inexistente, otra posible contraofensiva ucraniana que no tiene ni tendrá ningún tipo de éxito, independientemente de lo que digan los grandes analistas o medios de comunicación corporativos. Es una verdadera locura y estupidez lo que pasa en Ucrania. Pero pareciera, lo he dicho una y otra vez, pareciera que es muy raro. Uno no entiende hasta qué punto Europa y Estados Unidos quieren seguir o continuar con este conflicto. Hay muchas cosas muy importantes aquí que no se han tomado en cuenta, muchas, y obviamente esto es preocupante. Lo digo por esta razón. Mientras que muchos lanzan muchos medios y analistas lanzan algún tipo de, algún tipo de señal, tratando de hacerte creer o hacerle creer a los ciudadanos europeos o occidentales, como tú los quieras nombrar, de que posiblemente al final dicen siempre que esto va a culminar supuestamente en algún acuerdo. La cuestión es, ¿cuál acuerdo? Ayer lo decía el señor, ayer 18 de agosto, lo decía el señor Sergei Lavrov y el mismo Dmitry Peskov, y hablo justamente del vocero del Kremlin, que todo lo que está diciendo Occidente referente a un posible, como lo dijo lo digo por lo que dijo el secretario justamente del señor Jens Stoltenberg, y hablo del secretario del señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que decía que Ucrania podía ser admitida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte si estaba dispuesta a ceder justamente algunos de los territorios ucranianos que ya han sido ocupados por el ejército ruso en la operación especial que realiza. Fíjate, te estoy platicando la noticia para que vayas entendiendo toda esta estupidez. Entonces, el señor Milinsky, y hablo justamente del vocero del señor Volodymyr Zelensky, dijo que era inaceptable, que era totalmente incongruente y que era una señal equivocada lo que decía justamente el secretario de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Lo mismo lo dijo el señor Sergei Lavrov y Dmitry Peskov. Ellos están hablando de que posiblemente Rusia únicamente acepte que Ucrania sea de la OTAN. Fíjate, que Ucrania, lo que quede de Ucrania, después de los territorios supuestamente ocupados por Rusia, sea parte de la OTAN. Y yo he dicho que eso es imposible. Lo dijo el señor Peskov, lo dijo el señor Sergei Lavrov. Ellos no. O sea, ellos están decidiendo por Rusia. Al mismo tiempo, cuando se habló justamente de un acuerdo de paz, quieren que se implemente el del señor Volodymyr Zelensky, lo cual es inaceptable justamente para Rusia. O sea, que Rusia capitule y que Rusia aparente ser el perdedor. Cuando yo he dicho, Rusia, ¿por qué va a sentarse a dialogar en estos momentos si tiene todas las ventajas y tiene la victoria en la mano? Independientemente de lo que digan los grandes medios. Rusia es el que va a decidir cómo, cuándo y dónde va a terminar este conflicto. Así de simple. Lo demás es estupidez e incongruencia. Pero vamos más lejos. Cuando te hablo de esto, la desesperación que hay, he venido diciendo que esta ha sido una contraofensiva totalmente fracasada justamente por el ejército de Ucrania y que no tiene ni la más mínima posibilidad, ni siquiera, de poder continuar con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque las últimas brigadas, las fuerzas especiales que tenían en reserva justamente el batallón mecanizado 86 y 46, que no sé cuántos miembros tenga, 4, 5, 6 mil, eso no importa, han sido en esta supuesta contraofensiva que ha iniciado nuevamente el gobierno de Ucrania en la región de Zaporilla o Zaporozhye, ha enviado justamente a las reservas,
a lo más importante de las reservas del ejército ucraniano. Esto significa que es la última intentona y ha pedido una movilización general, lo cual significa que las pérdidas humanas han sido catastróficas y por supuesto que lanza toda la carne al asador. O sea, ya prácticamente las reservas más importantes están siendo enviadas al campo de batalla y están siendo también destruidas por Rusia. Algo que no han entendido muchos es que esta fue la ofensiva ucraniana. Cuando venga la ofensiva Rusia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando después de esta supuesta contraofensiva fracasada y fallida por parte de Ucrania, cuando venga la contraofensiva rusa? Porque viene. Puede ser a finales de septiembre, o octubre. Y ahí viene una contraofensiva rusa sin precedentes, que va a cambiar prácticamente todo el panorama en toda Europa. Entonces uno no entiende a qué juega Occidente. Cree que puede seguir poniendo las condiciones y que van a seguirle echando leña, seguirle echando leña al fuego, y que cuando ellos vean que es imposible continuar por este camino y que Rusia continúa o va a iniciar una avanzada sin precedentes del territorio ucraniano, entonces vamos a sentarnos a dialogar. Y creen que entonces Rusia se tiene que detener o detener su avance y ya hay que sentarnos a dialogar. Por eso he dicho que en Occidente, los dirigentes de Occidente se siguen equivocando. Porque ellos creen que ellos decidirán cómo, cuándo o dónde se va a terminar este conflicto. Y se están equivocando. Este conflicto lo decidirá Rusia. Cómo, cuándo y dónde. Y si tiene que llegar a las armas nucleares, lo va a hacer. Si lo obligan a semejante estupidez. Pero bueno, vamos a los hechos, noticias, información para que me entiendas. Pero más allá de esta locura, su servidor y su canal les veníamos diciendo que Polonia, que quiere formar parte o quiere convertirse en el próximo Ucrania. Digo, ¿por qué es el próximo Ucrania? Si no lo detiene Estados Unidos, si no lo detiene Occidente. Y como miembro de la OTAN, independientemente de que entre directamente en el conflicto o no, de una y de otra manera involucra a la OTAN. Entonces, hay una locura generalizada en Occidente. Pero esto forma parte de las elecciones que vienen, tanto en Polonia, en Estonia y en Lituania el próximo año. Lo mismo que en Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscan estos políticos de estas naciones? O crear miedo y terror y pánico, para que de esta manera ellos prometerte la seguridad y estabilidad, y de esta manera sigas votando por los mismos psicópatas que hoy te empujan al conflicto y te empujan a una muerte segura. O sea, como lo dijo precisamente el señor Franklin, el expresidente estadounidense, aquellos que por seguridad, aquellos que quieren seguridad pierden su libertad. O sea que por seguridad hay que perder la libertad. Y es lo que están haciendo justamente los diferentes políticos. Utilizar la guerra, el miedo, el terror y el pánico para venderte seguridad. Y a través de venderte miedo, terror y pánico, te van robando tus libertades y te van imponiendo sus dictaduras. Vamos aquí a algunos hechos que así lo confirman. Digo esto por los 10,000 soldados que el señor Andrzej Duda, o el señor primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, anunciará la movilización de 10,000 soldados a la frontera de Bielorrusia después de conocer la llegada y el crecimiento de los campamentos de las fuerzas de la empresa del señor Yevgeny Prigozhin. Hablo de la fuerza o los combatientes de Wagner. 10,000 soldados a la frontera con Bielorrusia. Pero esto es parte de esa política de amedrentación en contra de los polacos para que sigan votando por los gobiernos locos y nazistas o fascistas que hoy gobiernan a Polonia. Pero voy a dejar a los gobiernos fascistas. Vamos a algunos hechos, noticias, información. Cuando te hablo yo y cuando te advierto que la próxima contraofensiva de Rusia ahorita únicamente está estacionada en Rusia y sigue avanzando en algunas regiones, porque ya no hay oposición, ya no hay nada que detenga. Por ejemplo, en el área de Kharkov, en Rusia ya está avanzando en las diferentes direcciones. Así es que Kharkov pronto será totalmente dominada por Rusia, y así todas las regiones que hoy están dominadas por Rusia, pero que en ciertas partes hay todavía ejército ucraniano supuestamente defendiendo esa parte. Pero
tarde o temprano van a caer. Entonces, Rusia sigue avanzando, pero cuando venga la contraofensiva, para finales de septiembre o octubre, no va a haber nada que detenga a Rusia. Ya no tendrán nada con que Ucrania responder. Y si no, vamos aquí, ahora, después de los ataques que ha lanzado el gobierno de Ucrania en contra de Rusia. Vamos aquí, escucha esto. Suecia comenzó a entrenar pilotos ucranianos para volar cazas Saab Jazz 39 Gripen. O sea, ya no solamente los F-16. Aquí vamos a otra locura. Ya no solamente los F-16, el gobierno del señor Joe Biden ya ha autorizado a las diferentes naciones del este de Europa que quieran enviar aviones de combate F-16 a territorio ucraniano, ya pueden hacerlo. Algo que había dicho justamente el Kremlin, que miraría esto como una amenaza nuclear, ya que los F-16 pueden ser adaptados para llevar misiles con cargas nucleares o con cabezas nucleares, lo cual eleva el conflicto a otro nivel. Pero ya no solamente los F-16, sino ahora vamos por los Saab Jazz 39 Gripen, de origen francés y de origen inglés. O sea, poco a poco van escalando el conflicto, porque yo siempre he venido diciendo una y otra vez, los señores de Occidente quieren de una o de otra manera seguir dictándole al mundo cómo debe vivir y cómo debe actuar, y si quieren seguir siendo los colonizadores, los que decidan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Aquí vamos, por algo que dijo el señor Sergei Lavrov. Escucha esto. Y es cierto, totalmente de acuerdo con el señor. Occidente está ahora gobernado por personas como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Hablo del señor Josep Borrell, que divide al mundo en su jardín florido y la jungla, donde en su opinión vive la mayor parte de la humanidad con la visión del mundo tan racista. Es por supuesto difícil reconciliarse con el inicio de la multipolaridad, afirmó Lavrov. Así es como lo definió el señor Josep Borrell, ¿no? Ellos son un bello jardín, el resto somos una jungla. Según el canciller ruso, Occidente teme razonablemente que la transición a un sistema multipolar conlleve graves pérdidas geopolíticas y económicas y la ruptura definitiva de la globalización en su forma actual, en la forma en la que ellos la han dictado, imponiendo sus condiciones, imponiendo sus multinacionales encima del resto de las naciones. Pero esto lo han hecho a través de los golpes de Estado, a través de la intervención, a través de las acciones militares. Y esto es el estilo globalización en su forma actual, al estilo occidental, al de ellos. Occidental sobre todo se preocupa de perder la oportunidad de parasitar al resto del mundo, de parasitarlo, ¿ok? O sea, de llevarle sus parásitos, que es este capitalismo y este neoliberalismo depredador y salvaje, mediante un mecanismo que garantiza el crecimiento económico a expensas de otras naciones. Lo que yo he venido diciendo siempre, como ahora que vienen a la reconquista de nuestra América Latina, no es para beneficiar a América Latina, sino simple y sencillamente para saquear los recursos de América Latina con sus multinacionales y transnacionales. Lavrov también señaló que Estados Unidos y sus aliados pretenden invertir en procesos naturales de evolución de las relaciones internacionales en el contexto de la formación de un sistema multipolar y creen que es posible doblegar al mundo a sus necesidades. La arremetida no solamente es contra Rusia, es contra China, es contra Irán, es contra América Latina, es contra todo gobierno que no represente los intereses ideológicos y fascistas de Occidente colectivo. Pero vamos a dejar lo que dice el señor Sergei Lavrov. ¿Por qué te digo esto? Vamos aquí. Ok, mira estas informaciones. Te voy a dar titulares. Escucha esto. Ataque con misiles a exhibición de drones allá en Chernihiv. Hablo en Ucrania. Una exhibición en un lugar donde se realizaba una exhibición de drones que están siendo fabricados dentro del mismo Ucrania, con personal militar, altos oficiales del ejército ucraniano que se encontraban en esa región, en Chernihiv. Ahí justamente fue atacada por un misil de alta precisión. Se cree que fue un misil, y si es un Iskander, hizo o destruyó completamente a esa exposición,
a ese centro de exposición, y al mismo tiempo, según las informaciones, se habla de que murieron decenas de altos oficiales del ejército ucraniano, así también como instructores de este tipo de aviones no tripulados y todo tipo de personal, incluyendo personas ajenas totalmente a este evento. Claro, porque este ataque fue devastador y demoledor. Los tanques estadounidenses Abrams se entregarán a Ucrania dentro de 12 semanas, o sea, en los próximos 3 meses o a finales de este año. En la región de Novgorod, un avión no tripulado atacó el aeródromo militar Soltsi. Un avión resultó dañado. Y hablo de un ataque en contra de una pista de aterrizaje o de una base militar de Ucrania, que se tiene que estar moviendo constantemente los aviones, porque los ataques de Rusia tienen como intención definitivamente destruir completamente toda la infraestructura militar del ejército ucraniano. Pero vamos a otra información más importante referente a todo esto. Poderosas explosiones sacudieron la región de Khmelnytskyi. Se destruyó un depósito de municiones en la región de Khmelnytskyi, allá en Ucrania, cerca de la capital de Kiev. Fue alcanzada por misiles de alta precisión rusos, cuyo objetivo fue destruir un depósito de municiones que contenía más de 200 toneladas de munición. Más de 200 toneladas. Pero ahora vamos a lo que dice. Déjame te doy del ataque que se dieron en contra de esta región. Escucha esto. Las poderosas explosiones tuvieron lugar hoy en el centro de Khmelnytskyi. El incidente ocurrió poco después de que se emitiera una alerta de ataque aéreo en la región, advirtiendo de una posible amenaza aérea. Mientras el propósito exacto y la causa del ataque siguen siendo desconocidos, sin embargo, los primeros datos de fuentes locales indican que el ataque podría haber realizado utilizando un misil balístico Iskander. Es el que estoy hablando, porque aquí viene la siguiente información referente a este ataque. Pero no solamente se atacó esa región, sino que al mismo tiempo, escucha esto, ¿ok? El golpe en Chernihiv ocurrió en el sitio de exhibición de vehículos aéreos no tripulados. Según las fuentes, este evento fue anunciado por el Centro de Capacitación de Operadores de Drones de Ucrania y por lo tanto se convirtió en un objetivo para un ataque con misiles. Según la información preliminar, un objeto utilizado activamente con fines militares fue alcanzado por un misil táctico Iskander, lo que provocó graves daños en el área de exhibición. Se ha informado de un gran número de muertos en el ataque. Entre las víctimas se encuentran muchos oficiales ucranianos y desarrolladores de vehículos aéreos no tripulados, así como operadores de drones que fueron invitados y que específicamente para demostrar la clase magistral, y fueron abatidos por un misil ruso. Rusia inició justamente esta noche, lanzó una gran ofensiva nocturna aérea, destruyendo, como la que te acabo de indicar, depósito de armas, este centro supuestamente de exhibiciones, así también ataques en contra de las regiones donde se encuentran, incluyendo el mismo Odessa, que también fue alcanzado por misiles y de lo cual no hay información. Pero ahora vamos a por qué te digo yo que la contraofensiva viene y será catastrófica para Ucrania. Esta es la advertencia que lanza la señora María Zakharova después de que, hasta donde yo tengo entendido, he leído muchas informaciones que indican que hay una gran rebelión dentro del ejército ucraniano. Altos oficiales del ejército ucraniano han iniciado rebeliones internas y se oponen al envío de personal al frente en la región de Zaporilla, en la cual han tenido graves pérdidas. Pero vamos aquí, ante estas acciones de algunos militares ucranianos que se están rebelando porque ellos entienden y saben realmente la muerte indiscriminada que está ocurriendo en su ejército, y que una gran parte del ejército que es enviado al frente de batalla únicamente sirve como carne de cañón. Las pérdidas humanas y materiales para el ejército de Ucrania son incalculables, pero a Europa y Estados Unidos no les importa hasta el último ucraniano.
el señor Volodymyr Zelensky pide a los diferentes gobiernos de Europa que alisten a los diferentes jóvenes y hombres que han huido del mismo Ucrania buscando algún refugio, a que sean suscritos en el ejército y sean enviados nuevamente a Ucrania para enviarlos al frente de batalla. Es lo último. Ya está recurriendo y exigiendo a otras naciones que por favor persigan a sus mismos ciudadanos, los lleven a un centro de reclutamiento y luego sean transportados al mismo Ucrania. Pero claro, Occidente, por supuesto que estará dispuesto a hacer semejantes estupideces porque quieren ver qué tanto daño puede causar supuestamente Ucrania en contra de Rusia. Y no hay ningún daño en contra de Rusia. Hay que decirlo como es. Pero vamos aquí. Precisamente entre las rebeliones que hay dentro del ejército ucraniano, la vocera del Kremlin, María Zakharova, pide a los gobiernos, pide a los altos oficiales ucranianos que se rebelen. Escucha esto. Zakharova sugirió a las Fuerzas Armadas de Ucrania capitulen o organicen un golpe militar en contra del señor Volodymyr Zelensky y sus altos oficiales. Ahorita te digo por qué. La representante oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova, en un comunicado en el sitio web de la agencia, criticó las acciones de los militares ucranianos, acusándolos de ataques terroristas en áreas pacíficas, en ciudades y pueblos rusos. Hablo porque están utilizando las bombas de racimo en contra de la población de Donetsk y Lugansk, que sería un crimen de guerra. Bueno, así lo dijo entonces la vocera del Departamento de Estado, ¿no? Si Rusia las usaba, pero ahora que las usan ellos, bueno, no es un crimen de guerra, es por la libertad y la democracia y el bienestar de los ucranianos. Según Zakharova, el Comité de Investigaciones de la Federación Rusa está realizando una investigación detallada de estos hechos, y a pesar del terrible costo de la pérdida entre los ciudadanos, los responsables de estos crímenes no escaparán a la responsabilidad. Agregó que los tribunales ya comenzaron a dictar sentencias sobre los involucrados en tales acciones. O sea que hay una investigación en contra de altos oficiales, en contra del gobierno de Ucrania, y estos van a ser buscados justamente por los servicios de seguridad de Rusia cuando llegue su momento. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que los ataques son realizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando artillería de gran calibre, drones de ataque e incluso bombas de racimo. Como resultado de tales acciones, los civiles, incluidos los niños, sufren y mueren todos los días. Zakharova pidió a los militares ucranianos que sean conscientes de la naturaleza criminal de las acciones del régimen de Kiev, que resistan o capitulen ante las tropas rusas, garantizándoles un trato humano. Por supuesto que esto, aparte de que hay una gran rebelión, esto también está sucediendo dentro del ejército de Ucrania. Hay deserciones diariamente. Hay muchos, los que intentaron cruzar el río Dnieper, con lanchas rápidas. No era para atacar al ejército ruso, sino era para rendirse y estar a salvo de su propio ejército y de su propio gobierno. Esto no se dice. Que esas deserciones, que hay muchos que están tratando de llegar a la línea de enfrente, no para atacar, sino para irse del lado ruso. Pero bueno, esto es imposible que lo escuches en los grandes medios, porque dirán, oye, entonces, ¿para dónde conduce este conflicto? Un conflicto, una derrota de la OTAN, una derrota de Estados Unidos. Por eso están vueltos locos, tratando de enviar armamento más letal, más sofisticado, aviones de combate Gripen, aviones de combate F-16 y todo lo que encuentran a la mano. Y creen que con esto van realmente a amedrentar a Rusia y que Rusia se va a sentar a dialogar en el momento que ellos digan. Y no es así. No es así. Yo he advertido que esta guerra va a extenderse y va a extenderse. Vamos aquí. Es posible, esto dijo la señora María Zakharova, es imposible devolver la vida a las personas atormentadas, disparadas y quemadas por ellos. Pero la Federación Rusa hará todo lo necesario para que ninguno de los castigadores nazis se escape de la retribución justa a los crímenes cometidos. Para aquellos militares ucranianos que estamos seguros entienden toda la naturaleza criminal de la junta de bandidos que se ha adoptado de su país,
los recomendamos encarecidamente que vuelvan sus armas contra ellos y capitulen ante nuestras tropas. En estos casos se garantiza un trato humano digno de todos, dijo María Zakharova. Bueno, creo que va a tener mucho impacto y mucho éxito. Totalmente de acuerdo. Estoy seguro que pronto vamos a mirar deserciones y acciones hasta posiblemente lo que podríamos llamar una guerra civil interna dentro de Ucrania. Pero precisamente para evitar semejantes acciones, porque la derrota es inminente del ejército ucraniano, aquí te va, Polonia. Polonia que puede arrastrar y que yo me imagino muy en lo personal que es por un pedido del Departamento de Estado, porque ha ido creando y diseñando y haciendo de Polonia el próximo regimiento nazi, que es el que se va a encargar de, después de la derrota de Ucrania, va a ser utilizado Polonia para que lance la guerra en contra de Rusia y en contra de Bielorrusia, y de esta manera obligar a Europa en su conjunto a una guerra con Rusia, de lo cual he venido advirtiendo. Escucha esto, nada más para que tú vayas entendiendo que esto, quienes me dicen que si la guerra ya se acabó, no, la guerra está en su peor momento, porque la desesperación y pánico que hay en Estados Unidos y Europa por las derrotas que les ha propinado Rusia los ha vuelto locos. Y mira, vamos aquí, Polonia tiene la intención de enviar tropas a Ucrania para aludir a la OTAN. Y estoy hablando, no solamente está provocando a Bielorrusia con los 10,000 soldados y 1,000 que ha agregado, la compra de 1,000 tanques a Surcorea, la compra de 40 sistemas de defensa patriota de los Estados Unidos. O sea, Polonia se está preparando, no sé si para una guerra o para una estupidez, pero esto es, o sea, están preparando ahora Polonia. Polonia es ahora el brazo de los Estados Unidos en el este de Europa y quiere convertir a ese ejército en el más poderoso de Europa. Pero no con la intención de defender a Europa, sino con la intención de ver cómo puede garantizar más territorio para ellos mismos. O sea, son las bestias de Europa. Y Europa le está dando alas a Polonia. Y está dejando que Estados Unidos haga de Polonia el peor enemigo del mismo Europa. Pero bueno, eso es asunto de los políticos europeos. Michael Radisomski, un conocido comentarista polaco, en su artículo para el periódico Miss Polska, expresó la opinión de que el gobierno polaco está listo para actuar con mucha decisión en relación con la supuesta amenaza rusa. Según el primer ministro polaco y otros tomadores de decisiones claves, podrían enviar tropas polacas al frente ucraniano, incluso si se requiere de bajas significativas. ¿Escuchaste correctamente? Inclusive si hay bajas verdaderamente significativas. No les importa si hay muertes significativas. La cantidad de soldados polacos muertos aparentemente no jugará un papel clave para ellos, como lo fue para sus predecesores en el pasado. O sea que ya no importa la vida de los soldados. Los enviamos a luchar al frente de batalla. Y si mueren por cientos o por miles, porque ya murieron de cualquier manera, los polacos están metidos en este conflicto desde un principio, solamente que disfrazados ahora quieren ir de frente. Pero bueno, vamos a ver qué locura más viene de estos señores. También expresó su preocupación de que los elevados lemas patrióticos utilizados por los líderes polacos estén de hecho lejos de los verdaderos intereses nacionales del país y pueden estar dirigidos no tanto al beneficio de la sociedad como lograr un objetivo político a corto plazo. Sí, las elecciones, que necesitan crear miedo, pánico y terror y de esta manera permanecer en el poder. ¿Para quién le conviene eso? A Estados Unidos. Ni a Europa, ni a los mismos polacos. Pero bueno, cuando se colocan a este tipo de psicópatas en el poder, ¿qué se puede esperar? Y esto solamente estoy hablando de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, que también tienen una rusofobia sin precedentes, han cerrado la frontera con Bielorrusia por temor supuestamente a la desestabilización. No. Eso es parte de una política de amedrentamiento en contra de la población para permanecer en el poder. ¿Esto a quién le conviene? A Estados Unidos, a Europa en absoluto, ni a ninguno de los ciudadanos. Vamos, seamos congruentes. Estonia, Letonia y Lituania, de manera conjunta no llegan más allá de 15 millones de habitantes.
3 naciones con 15 millones de habitantes. ¿Tienen significado? ¿Es verdaderamente representan una amenaza? No. ¿Realmente son un peligro? No, tampoco. ¿Realmente pueden cambiar la situación? Tampoco. Entonces, ¿a qué juegan estos señores? ¿Amedrentar a su gente únicamente por estupidez? Porque si quieren enfrentar a Rusia serían eliminados así, en un día, en cuestión de horas, uno y otro. Pero estos tienen rusofobia. Pero bueno, y ahí está la locura, señores. Yo he venido advirtiendo de esto una y otra vez. Aquellos que piensen que esto va a terminar bien, no. Te estoy hablando de los aviones F-16. Ya los están preparando. Unos ya los están enviando. Ya están adiestrándolos en Polonia, en Estonia, en Lituania, en Suecia, en Estados Unidos, en Francia. Todo tipo de pilotos para todo tipo de aviones. Que Rusia, por supuesto, tendrá que responder. Pero bueno, para antes de que estén preparados, viene una contraofensiva rusa. Septiembre, octubre, en Rusia viene la contraofensiva rusa. Y en esta ocasión ya no va a haber nada que detenga el avance ruso. No va a haber nada. Así es que creo que vamos a ver a Rusia llegando a Odessa, a Rusia llegando a Kiev, la capital. Y si Rusia decide tomar todo el territorio, que no creo, porque hay una parte que no vale la pena, entonces no va a dejar muy poquito para la OTAN, o muy poquito para Estados Unidos. Las tierras inhóspitas, las tierras que no sirven, donde no hay riqueza, donde no hay nada, solamente gente que nadie, ni uno ni otro quiere. Pero bueno, vamos a ver. Al final, esto yo le he dicho una y otra vez. No importa, las cosas van a culminar así. Y si Occidente quiere llegar a algún acuerdo, tendrá que ser como Rusia quiera, cuando quiera y cuando lo decida. Lo he dicho una y otra vez y nadie puede cambiar eso. Esto terminará cuando Rusia quiera, como quiera y con las condiciones que quiera. Es así de simple. Y si quieren guerra hasta el final, la van a tener. Es así de simple. Pero bueno, yo solamente digo, estoy advirtiendo de lo que están jugando. Si lo entienden, bueno, y si no, yo solamente seguiré trayendo el hecho, la noticia, dando mi punto de vista y por supuesto diciéndoles o trayéndoles un análisis de lo que pasa, lo que está pasando y lo que pasará. Pero cada quien, al final, siempre es usted el que saca sus conclusiones y usted decide lo que quiere creer o no creer. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.